Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia, ¿y tú? ¿Cómo Bien, estás? acá en pleno verano, pleno 32 grados, no sé allá. Pues se supone que esto ya es época de un clima más amable, pero no ha empezado del todo. Tengo una pregunta técnica que toda la vida me... Ustedes dicen que no tienen estaciones, pero ¿no tienen estaciones porque no las perciben, digamos, o realmente por estar tan cerca del Ecuador? Es una pregunta tal vez ignorante, pero... No existen las estaciones acá. Por lo menos en Bogotá hay temporadas donde antes había, por ejemplo, unas oleadas de más lluvia. Hay una época donde hay mucho viento, ¿sí? Sí, Fin de año, inicio de año es igual que en el sur, como más caliente, pero pues tuviste, ahora que acabas de estar acá, que puede hacer sol increíble en la mañana como sí, y luego una lluvia y luego se oscurece y luego se aclara, entonces es como sí, muy sí, sí. Sí. esquizofrénico el clima acá. Sí, vi también en la vestimenta de la gente que no hay un criterio, que cada uno va vestido como cree que está el clima, ¿no? Y Sí, gente, no sale con camiseta y con chaqueta de plumas encima, es como, pues, bueno, estamos acá para charlar, básicamente, esto es una charla, es una charla. A mí bueno, como vos dijiste, volví de Bogotá hoy, bueno, mañana va a ser un mes que volví de Bogotá. Pero sí, ya, pero la verdad que fue tan intenso que la ola expansiva todavía me dura. Me traje muchos libros que también colaboraste. Tuve que comprar un mueble porque no me entraban. Y entonces, hablando de eso, quiero empezar por dos cuestiones. Una, porque veo que estás en tu estudio, veo una biblioteca absolutamente, que además debo decir que como la vi en persona es eh, increíble, tiene unas joyas. Entonces te pregunto, ¿cómo te presentarías? ¿Cuál de tus facetas, de tus perfiles, estando sobre todo en tu espacio? Uy, qué difícil, porque yo estudié artes plásticas, lo cual me dio una facilidad sobre otras profesiones, y es que puedo jugar a hacer cualquier cosa, entonces puedo jugar a ser editor sin ser editor, sí, como que tengo libertad de hacer un montón de cosas sin tener que validarlo académicamente, entonces creo que sería artista plástico. Artista plástico. Y vos estudiaste artes en la universidad. Ah, pues en la universidad, sí, así ¿Y es. qué especialidad o no tienen especialización? No hay una especialización. A ver, no. Ajá. Es, ¿Y a ver, el diseñador cómo llegó? no, lo de diseñador es como una cosa muy extraña porque en mi familia, por el lado materno, siempre ha habido una cercanía con los procesos gráficos, con las Ah, imprentas, como con este tipo de oficios, más que de profesiones. Y mientras estaba en la universidad, hice muchos trabajos de diseño pero como muy naturalmente, como puedes diseñar este flyer, puedes hacer este libro y uno como, sí. ah, De hecho, mi primer trabajo diagramando un libro, que fue reemplazando a un amigo que sí sabía hacer libros, eh, pues fui sin saber absolutamente nada de saber diagramar nada y fue con él y llamarlo por el teléfono como ya estoy acá, ahora qué hago y él me decía oprime Command D y selecciona el archivo de Word y o sea, todo era muy intuitivo, pero no, intuitivo no, porque eso no tenía nada de intuitivo, como muy fluido. fluido, eso. Igualmente vos sos diseñador o empezaste como diseñador de libros o de institucional. No, yo empecé, o sea, lo que te digo, durante la universidad empecé a trabajar haciendo cosas de diseño gráfico, pero era una cosa en la cual ni siquiera tenía mapeado como que pudiera ser una herramienta que me permitiera de alguna manera subsistir o algo.
simplemente como que me decían, hacer de nuevo, hacer flyer, haz este volante, haz estas cosas, ¿me puedes ayudar a hacer la identidad de este local? Y era como, pues sí. Y yo lo hacía y había unas negociaciones, o sea, como de le gusta, no le gusta, más grande, más pequeño, más colores, menos colores, y llegaba todo como a feliz término, pero sí, siempre fue una cosa paralela, como si fuera una sombra de, porque sí que había mucho de lo que yo me nutría en artes y que luego regresaba a esos temas de diseño. Pues yo había visto catálogos, un montón de libros, exposiciones, entonces claro, cuando me tenía que hacer algún tipo de diseño, pues ya sabía que había como unos recursos que uno podía tener la libertad de usarse, que curiosamente en arte se usan y no en todas las profesiones, y como ser un poquito más osado con las propuestas. ¿Y haces algo artístico específicamente? Sí, 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 suelo tratar de tener algún par de proyectos al año y justo acabo de cerrar una exposición que tenemos en Cámara de Comercio. Eh, pues como, como arte, arte, arte. Sí, sí. Bueno, pero es que la relación arte, diseño, libro, obra, edición es como inapelable, ¿no? Sí, 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 pues es, de nuevo, cuando comencé a hacer trabajos editoriales junto a un amigo que también es artista, que se llama Felipe Cortés, eh, era entender este campo de lo editorial, pero desde la lógica del arte. Entonces, eh, pues era muy interesante porque pues era un patio gigante abierto con un montón de posibilidades técnicas de producción que, Sí, sí, como versiones más asequibles y de más fácil reproducción que una serigrafía. Entonces había una máquina de offset que te permitía hacer un montón de cosas de reproducción. Entonces era, pues es como que pasaba uno de lo artesanal a lo tecnificado y eso era, pues tenía unas gratitudes a la hora de hacer proyectos. me gusta el vocabulario que usás. Jugar, patio, gratitud. No son palabras clásicas del lenguaje editorial, pero aplican perfectamente al tema, a los temas que nos Y, reúnen. y pues es que no soy editor. O sea, sí, sí fue un juego de editor, pero en realidad no soy editor. O sea, Bueno, pero sí, pero vos sabés que tal vez hay como diferentes tradiciones, ¿no? Yo quizás en la Argentina haya una tradición que asocia más fácilmente, más rápidamente el libro a la literatura. Y es muy sí, difícil desandar ese camino de que el libro no tiene que estar asociado a ni siquiera a la literatura ni a la escritura. Y ya vengo notando que en Bogotá, al menos de la gente que conocí, lo pueden desasociar más fácilmente por ahí. Entonces acá sigue, bueno, es como un lugar común, ¿no? Y como es más difícil explicarlo, en cambio con la gente que hablo vienen del arte o lo entienden de un modo artístico, entonces es mucho más fácil. Tal vez sea una de las respuestas a una pregunta que te voy a hacer después, ¿por qué hay tanto libro-obra? Porque me parece que ustedes se paran en ese lugar, que ya empiezan más adelante. de nuevo, yo creo que la relación desde el arte para producir una obra, digamos que todo lo que implica desde lo conceptual hasta las cosas más formales, a veces es mucho más fácil pararse en una especie de producto que uno saca a partir de lo editorial, ¿sí? Que pensarse una exposición o que un montón de procesos. Sí, y también es, o sea, suena muy adelante, pero también podría ser un proceso lógico previo, que es como hacer unos desarrollos o unas exploraciones mucho más, más controladas en el sentido en que no estás invirtiendo un montón de recursos como si lo podría exigir en su momento un proyecto de arte. Aunque eso también es cuestionable porque uno puede hacer cosas muy económicas desde el arte o Claro. realmente sin costos, pero creo que entiendes mi punto Sí, sí, sí. Bueno, con lo pero del por arte. eso se dice que el libro es el soporte más importante o uno de los soportes más importantes en el arte contemporáneo, porque justamente permite es una plataforma para circular arte
de una manera más sencilla, dependiendo de menos circuitos, menos intermediarios, etcétera. Y para terminar con este tema, te hago otra pregunta que no había previsto. Viendo todos tus libros, ¿podrías decir en porcentaje cómo está compuesta esa biblioteca? Más libro, más arte, literatura, catálogos, dibujo, Pues esta biblioteca de acá, la que está, esta por ejemplo, tiene catálogos y libros más enfocados a arte y a, hay una parte pequeña de diseño, también hay una parte acá grande de ensayo, que son como de Argentina, de Caja Negra, y esta parte de acá, que es de una editorial que se llama Gris Tormenta de Querétaro, Ajá. y el resto son muchos catálogos y monografías como de artistas y pues como lo que tú dices, como algunos libros que son como más especiales, que no podría tener como un único lugar de catalogación. Sí, o sea, tengo unos que son como unos pop-ups para armar, que son franceses, que tienen como electricidad, que son muy raros, pero pues eso no tengo como ponerlo en, o sea, siempre me cuesta trabajo como ubicarlo en un lugar, porque luego encontrarlo también es como ¿dónde fue que lo puse en este o en este? Eh, entonces hay como un poquito de todo. Yo ya más o menos entiendo mi orden. Y ahí tenemos otra biblioteca en la entrada, que esa sí es, decidimos que esa sea literatura. Como Sí, ese serían como ya. las, O sea las que, lógicas. perfecto, hay un Francisco artista, un Francisco diseñador, un Francisco editor y un Francisco investigador por el lado, por este otro lado de la biblioteca, ¿no? Caja Negra, libros de Querétaro, Mm. lectura. Sí, a veces también me caso con los proyectos como tal, como cuando conocí Caja Negra, porque en ese momento estaba muy, em, como encantado con la figura de un artista que se llama Arthur Cravan, Mm, decía el sobrino de Oscar Wilde, y yo estaba así como con encantado con esa figura como muy misteriosa y al mismo tiempo como que se presentaba en muchos lugares, como que era boxeador y era poeta, pero en ninguno de los dos era, entonces como que yo veía un eco de lo que era como ser artista, que es como que soy editor pero no soy editor, pero soy diseñador pero no soy diseñador, entonces como que estaba como encantado con él y no había casi y encontré que Caja Negra había editado en sus primeros libros eh, una revista que él había publicado, y ahí empecé como a pararle, a prestarles mucha atención y pues estaba siempre encantado con el catálogo. ya. Y me pasa lo mismo con una que está aquí atrás, que es esta de acá, que es de un artista mexicano que se llama Alias, que es de Ah, Damián sí, Ortega. Damián Ortega. Sí, sí, Es la sí. misma historia, cuando los conocí, el proyecto con los primeros números, yo estaba fascinado con esa idea de traer libros que resultan pertinentes en un escenario de artes, pero que muchas veces por temas de derechos o por temas de traducción no existen en esta zona eh, hispanoparlante. Entonces, como que me obsesiono un poco con esos proyectos y lo consigo como el proyecto como tal y no como publicaciones. Entonces Perfecto. trato, ahí sí sale mi lado, es como Francisco, acumulador y coleccionista, que es como, me hace En falta buen- este. en buena hora. Bueno, aclaremos que Caja Negra, para quienes no son ni de Bogotá ni de Buenos Aires, es una editorial argentina, porteña, que se dedica, que hace textos de autores argentinos y traducciones, eh, no sé cómo definirlo, sobre la contemporaneidad, arte. Bueno, es una gran, gran editorial y vale la pena tener la colección completa porque de hecho, es un proyecto Sí, muy, sí. Bueno, muy me faltan muchos para la colección completa, pero hay un número importante acá. veo, se nota, sí, 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 una gran editorial. Bueno, hablando del Francisco Editor, te voy a leer algo y quiero que desarrollemos esto. Creo que está en el sitio, que es Caín Press. Caín Press cuenta con varias líneas editoriales, entre ellas libros de artista, ensayo y ficción. Cada proyecto es desarrollado de manera independiente, con un lenguaje propio y un formato pensado para el tipo de publicación que se quiere editar. ¿Cómo? Ujú. Quiero que me cuentes un poco cuándo surge Caimpress, si editas,
cosas solo propias o editas artistas que, quiero decir, si editas, por supuesto, otros artistas, pero si todo lo que publicas o lo que diseñás va bajo cada impreso, ¿no? Como libros, digo, ¿no? Y esto de que veo que hay una diversidad enorme, porque vos sos en realidad, como diseñador sos Toquica y como editorial sos Caimpress, es así, ¿no? Sí, sí, Tus sí, trabajos de diseño institucional, de gráfica, salen como con esa correcto. marca. Y Caimpress, de todas maneras, veo la diversidad y también tu aspecto lúdico, que es para una pregunta para después, pero está, se ve en las bolsas, que me parece que la palabra jugar te define mucho. Entonces, bueno, Caimpress, esta diversidad, ¿cómo se maneja? Un poquito volviendo a lo que te había dicho de desde el ser artista, tener la posibilidad de estar en muchos diferentes escenarios sin necesariamente ser parte de ellos, como que uno tiene la capacidad de tener como unas máscaras o pues como uno se viste y se pone el sombrerito de editor o se viste y se pone el sombrero de performer o de cantante o de cocinero o lo que sea desde las artes. Y en el 2005, de nuevo con Felipe Cortés, habíamos visto una editorial sueca que se llama Nieves, que hacía fanzines con, digamos que celebridades de alguna manera. Entonces, recuerdo mucho un número que era de Kim Gordon de Sonic Youth, que la invitaban a hacer un fanzine. Y era, qué sé, 8 páginas. eh, y estas 8 páginas de, de, de Kim Gordon, pues eran como vendidas a 10 euros y como que nos gustó esa idea de de poder em, poner a circular de alguna otra manera a gente que no necesariamente estaba asociado como a ese mundo, ¿sí? Como que de nuevo esa idea de poder emplazarse en un lugar al cual no se pertenece, pero que activa un montón de cosas y también brinda otros ángulos de vista para esos escenarios y para el propio, pues era muy interesante. Entonces con él decidimos hacer unos fanzines de mujeres que dibujaran, porque también nos parecía que había en el 2005 había un eh, exceso de testosterona en los catálogos, entonces como que nos faltaban mujeres que dibujaran. Y si había una intención original de que fuera una cosa mucho más visual, también como yo creo que una ah, ingenuidad desde las artes, porque pues yo acababa de entrar hacía un par de años a la universidad, entonces no, pues uno se imagina que arte es pintura o dibujo o escultura, pues muy ingenuamente en mi caso. Y, y bueno, pues y de ahí empezamos a entender que las posibilidades eran muy amplias y entonces empezamos a hacer novelas, empezamos a trabajar desde lo editorial, participando en muchos escenarios. Aplicamos una vez a un festival de performance en una ciudad de acá que es Cali, en un festival muy increíble que hacía un grupo que se llama, un colectivo que se llamaba Elena Producciones. Y, pues participamos haciendo flipbooks de las acciones que sucedían dentro del festival, ¿sí? Con todos los riesgos que eso implicaba. Entonces, y me refiero a que pues ya estando allá nos dimos cuenta que no podíamos, no nos daba el tiempo para hacer los flipbooks de las acciones de ese festival. Entonces apelamos a hacer unos flipbooks del registro de acciones de festivales pasados. Y Ajá. digamos que ese fue un Sí. poquito como... Y ahí siempre han habido como respuestas desde lo editorial con un ángulo, digamos, un poco más amplio que viene de una formación artística en otros escenarios. Claro. Hay mucho de lo performático en el trabajo que haces, ¿no? De una manera Sí, u otra. sí, creo que hay una cosa como, de nuevo, como de asumir como un rol y una postura frente a algo, que pues, es como un performance de... Ahora, em, este libro, ¿sabes qué? Lo vi, lo tenía cada vez que me sentaba a comer en diáspora, Sí, y me llamaba mucho la atención. Y bueno, un día dije, lo abro, ya está, es un libro grande, se desarma y es
casi como se dice en la poesía concreta, presentifica lo que está diciendo, ¿no? De 0 a 4000. ¿Podés contarnos un poco de este proceso? ¿Cuánto fue, cómo fue editado, cómo fue pensado con el autor? Mm. Bueno, sí, hay que hacer un paréntesis y es que esto es un proyecto que no hace parte de la editorial, pero sí del estudio de diseño, que es un proceso, digamos, como nos llaman a una editorial de Daniel Guerrero, que es un catalán que vive en Colombia hace ya muchos años, Ah, y él inicia esta editorial de gastronomía y cocina. eh, y nos llama para este libro de Alejandro Dosas, que es también un amigo mío muy cercano. Y Alejandro tiene pues esta exploración fotográfica sobre plazas de mercado y centros de acopio de alimento en el país que hizo por varios años. Entonces eso es un archivo absurdo, o sea, una cosa ridículamente grande en la cual nos dicen, bueno, vamos a hacer un libro de estas fotos de Alejandro Oses como sobre Colombia. Y es como, uff. Entonces ahí ya empieza como un tire de afloje, como, bueno, a mí me pueden votar estos tres discos duros con 1.000 millones de fotos y no tiene que haber una preselección y una decisión editorial, que en ese caso sí que hay un editor que es Daniel Guerrero. Y Daniel Guerrero entonces junto con Alejandro deciden que lo van a hacer por pisos térmicos, porque les permitía, eh, digamos, no solo coger regiones como por locación cardenal, o sea, norte, oriente, occidente, sur, sino que tenían, por ejemplo, partes del sur que están a nivel del mar, como en la Amazonía, o en el Pacífico y en el Caribe, y eso también daba un contraste porque son unos escenarios que tienen unas condiciones geográficas, digamos que de alguna manera parecidas, pero que varían mucho por la pluralidad del país. Entonces, claro, después de que ellos ya me entregan a mí pues a nosotros en la oficina, una cosa un poco más organizada, como con esta espina dorsal de organizarlas eh, por niveles y por alturas, empezamos a trabajar en una propuesta y una primera propuesta fue eso, es como, bueno, porque tiene que ser un solo libro que va a ser de pronto muy gordo y de alguna manera aplana lo que ellos están tratando de contar, y es que hay una diversidad no solamente desde la alimentación, sino desde la geografía. Y ahí empezamos, originalmente la idea es que el libro tuviera pues que fuera más delgado y terminara en ancho, pero por temas técnicos que no encontramos quién cosiera ese libro claro. desde el lomo verticalmente como con esos cuatro tamaños. Entonces finalmente decimos como, bueno, pues pasémoslo a cuatro tamaños, que cada uno abrace y pues tampoco era tan difícil, era como pues a mayor altura, mayor tamaño del libro, punto. Entonces esa fue, digamos, la decisión de que el libro tuviera como esos cuatro niveles, y los colores salían de hacer un mapeo de las fotos y hacer como una carta de color, teniendo, por ejemplo, todas las fotos que eran de 0 a 500, pues eran mucho más cálidas, amarillas, y luego y así pues las que iban siguiendo, había como unos porcentajes más de un color que de otro. Entonces el segundo libro increíblemente era más que azulado, como más morado, y el siguiente tenía un verde más cálido, y el último era un verde un poco más frío. Y la idea de la caja era, pues esto no es como tan obvio y es eh, como una cosa que parece un poco boba, pero yo el único alimento que encontré que se cruzaba en todas las alturas era el huevo. Entonces por eso pensé que podría ser lindo como una caja blanca, y yo les dije, pues pongámoslo por dentro como si fuera una yema naranja, pero bueno, al final no quisieron. Es Pero, buenísimo. pero la idea es que eso fuera como un huevito, que era como Claro. uno de los pocos alimentos que atravesaban todos los pisos. Sí, no, no, es buenísimo. Y además, cuando lo miraba y ahora que vos me contás, es una síntesis perfecta de cómo hay que hacer un libro, de cómo hay que pensarlo, desde el autor, artista, hasta la producción gráfica, porque hay edición, hay ideas, o sea, hay un contenido,
que se desarrolla en una edición perfecta y en una forma completamente adecuada, porque esto de jugar con las alturas de los libros es un hallazgo. De 0 a 4000 y lo de las cajas, nunca pensé en huevo porque más no lo leí, pero, No, pero sí hay que decir y que no, igual, una caja, eh, sí, perdóname, no, y no es tan, o sea, no es tan evidente, es simplemente como una idea que le permite a uno tomar una decisión en un momento, pero no es como que fuera la representación de un huevo como tal. claro, pero es que de eso se trata, que tomaron decisiones que estaban completamente emparentadas y que hacen que sea un libro súper cerrado en el sentido de orgánico, ¿no? Incluso me parece súper interesante también que uses el lomo de la caja y como el margen superior para, para poner la información. O sea, me parece desde el punto de vista paratextual increíble. La verdad que me gusta cada vez más. Era grande para traérmelo, por suerte, no me lo pude traer, uno menos de los 20 kilos, pero es maravilloso. Y incluso en el género libro de cocina, muy originales, es buenísimo, la verdad. Y para hablar de Caín Press, yo tengo marcados dos que los vi y que me parecen interesantes, pero si querés hablamos de otro. Sin tu luz vivo triste y el Flag Sign. ¿O querés hablar de otro que Mm, te... Sin no, tu luz, no, es, Sin tu luz veo triste me gusta mucho. ¿Qué nos puedes... Este sí está impress, ¿qué nos puedes contar? sí, pues eso es de un amigo mío que en algún momento fue parte de Caimpress y bueno, nunca ha dejado de ser parte de alguna manera, que es Kevin Simón Mancera Vivas, que es un artista con el que tuvimos antes de Caimpress otros proyectos. Y esto es originalmente es el catálogo de esta exposición que también se llama Cinturos Vivos Dice, que es una serie de dibujos que él realiza a partir de una pérdida familiar. Y pues como todo lo que la memoria atravesada por un recorrido de vida de dos personas pues empiezan a producir, ¿sí? Y él hace estos Perdón, dibujos. ¿estaba en la Bienal? Él estaba en la Bienal con otro Pero proyecto y sacó otro libro sí, eh, que no, pues no con nosotros, sino pues como con la Bienal. Pero sí, es el mismo. los dibujos son de él, sí, en el Palacio San Francisco se llama. Sí, 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 exacto, que estaban sobre un muro de Sí, madera, sí, sí. él. Pero entonces la decisión un poco acá es que muchas veces los catálogos no le hacen justicia o es muy difícil que un catálogo le logre hacer justicia a una exhibición. Y acá teníamos la fortuna de que los dibujos originales no estaban tan lejos. De hecho, en algunos casos son un poquito más grandes los que están en el libro que en la exposición. Entonces, digamos que fue pues para nosotros muy gratificante como poder tener eh, estos dibujos a disposición para poder producir este libro. Y para, digamos, para darle como algo adicional, eh, lo tuvimos a Kevin en la imprenta cuando estaban terminando de armar los tacos para que él hiciera un dibujo Ah, en 100 de estos libros, que una parte se fue para Holanda, otra se quedó con la galería y la otra parte con nosotros. Entonces, pues sí, era es pues como una cosa. hermoso, 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 hermoso. No sé si lo vi en tu estudio, en persona, no me acuerdo. Me acuerdo de los dibujos en la Bienal, por eso ahora se me mezcla. Y Flag Sign me interesa porque es un proyecto muy performático, muy divertido. Sí, pues la, mm, en la Universidad de Miami había o hacen un festival de fanzine, no por la universidad, sino digo como en el campus de la universidad, que lo organizan la gente de Exile Books, que era la directora de Exile Books, fue la directora por un buen tiempo de Printed Matter en el MoMA Ah, PS1.
Entonces ella, como un poco cansada de, creo, de todo las cabezas de ratón de Nueva York, pues decide irse a Miami como a una cosa mucho más tranquila, como a volver un poco más a esto, monta este festival de fanzines y nos conoce y nos dice por qué no hacen algo acá. Entonces, justo acababa de subirse Trump uno Ah, a, a, pues a la presidencia y lo que se nos ocurre es que deberíamos coger el himno nacional, partirlo por frases, que es donde en la primera foto que está ahí de la señora teniendo el libro se ve, y lo partimos por frases numerándolas y nosotros hacíamos una serie de stencil con cada una de esas frases, entonces la gente llegaba y lo que hacía es que organizaba una nueva oración agarrando dos frases del himno nacional, pero resignificándolas por completo. Entonces nosotros tenemos un montón de plantillas que con sí. cinta de enmascarar y pintura de vinilo, la gente iba, llenaba ese papelito, decía, dame la 7 y la 23 o en Mm, el orden que quisieran, ¿no? O sea, puede ser la 23 y la 7 y eso daba un montón de nuevas oraciones. Entonces sacábamos cuatro copias, una copia para la persona, una copia para la gente de Exile Books, y dejábamos dos para luego armar unos fanzines, pues hermoso. juntando pues las oraciones. Y pues de nuevo, era como una cosa de blanco, rojo y azul, pues súper norteamericano y gringo, así a más no poder. Hoy irían presos. ¿Cómo, cómo? Hoy Uy, sí, irían presos. no, pues no, pues en el Va, sí, mejor de los casos. en el mejor de los casos, si todavía le importa el himno. Sí, tal cual. Sí. Es buenísimo. Y después otra cosa para ir cerrando, te quiero preguntar a ver si es esto, sí. El trabajo gráfico en K-Impress, así de nuevo, muy lúdico, y te quería preguntar, yo estoy muy interesada en lo que se llama efímera, el sonido viene de acá, ¿no? Te quería preguntar, porque veo que trabajas o que en algún momento hiciste este material, las bolsas. em, ¿qué opinas si te interesa lo que se llama efímera de artista? Como todo el material que puede ser colateral a una muestra o a un libro, pero que está hecho por el propio artista, y que veo que acá es como, bueno, muy no sé, muy creativo, muy fancinero, muy divertido, muy bueno. eh, Estoy muy interesada en ese tema porque me parece que está empezando a cobrar la relevancia que tiene que tener y que los artistas se hacen cargo también de que lo hacen, ¿no? De que lo producen. No te escucho. A ver, voy a salir de este. No se escucha, ¿eh? No sé si soy yo. A, a ver, voy a dejar de compartir. ¿Qué habrá pasado? Ya, confiamos demasiado en la tecnología. Te preguntaba por la efímera de artista, también a partir del material que estábamos mirando en tu sitio, ¿no? Todo lo que es colateral a la muestra o al libro, cómo lo ves, cómo lo trabajás, lo considerás importante. Yo creo que es importante para como insumos para que otras cosas puedan suceder. Y, por ejemplo, dentro de la oficina, lo que es K-Impress es una especie de patio de recreo para el Claro, equipo. O sea, la gente mi equipo con la que yo trabajo en el día a día, pues si hay un proyecto de cadena, es un proyecto, digamos, mucho más tranquilo y relajado porque pues no hay, digamos, como las ataduras ni los condicionamientos que requiere un libro concebido tradicionalmente como un libro. Entonces, pues permite claro. que la gente del equipo también pueda proponer cosas que ningún otro lado puede proponer. Eh, Recuerdo una vez que una compañera que se llama Mariana Aranzazu me dijo como, quiero ¿Se hacer llama este, cómo?
Mariana Aranzazu. Y ella me Sí. dijo como quiero hacer el título del libro en puré de papa. Y yo, como, ¿sabes cocinar? Y es como, no, pero lo puedo hacer, es como, no creo que sea difícil. Y fue y lo hizo y como que esos pequeños eh, salidas de la cancha, como del lugar donde siempre se habita, sí resultan muy enriquecedoras con el tiempo. Uno Sí. no se da cuenta en el momento, pero ya cuando tiene una distancia, se da cuenta que eso sí ha nutrido y ha permitido que haya unas dinámicas de, de construcción de trabajo mucho más, pues sí, más ricas, más nutridas. Totalmente. Se te sigue escuchando un poco bajito. Por ahí, no sé por qué nos abandonó el audio, Sí, pero nos... siento, esperemos que en postproducción nos ayuden un poco y si no, pues vemos qué hacemos. Bueno, no, te hago la última pregunta que tiene que ver con lo que acabo de ver en Bogotá y sé que está pasando en toda Colombia, bueno, en muchas ciudades, de la explosión. Tampoco sé cuándo yo llegué, ponele desde el 2017 que vengo viendo esto, que fue cuando viajé y ahora veo que hay mucho más y bueno, tuve la oportunidad con el taller de Lidartes, ¿no? ¿Qué opinas de esta explosión, que no sé cuándo empezó porque no estaba ahí, de edición llamada independiente o expandida o alternativa, pero en todo caso de la que forma parte Caimpress, en diferentes niveles, ¿no? Pero no me llamó la atención mal, digamos, al contrario, me enloquecí de la cantidad de propuestas creativas que hay. Pues cuando yo llego a la universidad, me encuentro con dos proyectos grandes que habían empezado a abrir. Bueno, no necesariamente ellos, pero ellos sí son consecuencia como de un esfuerzo, digamos, editorial artístico de proyectos que comenzaron con mucho esfuerzo. Uno era Tangrama, que es un estudio de diseño, y luego estaba La Silueta, que era otra especie de estudio de diseño, pero siento yo más editorial, eh, haciendo este tipo de proyectos que de nuevo, pues, o sea, no iba y veía eso y era como, pero porque hay libros así, que no es lo que uno concibe como un libro. Entonces eso también, en nuestro caso, dio pie, no solo fue la editorial esta sueca, sino ya localmente habían unos trabajos que era gente que también venían de las artes y que habían empezado a trabajar como en el sector diseño editorial, y empezaron a abonar un terreno que luego nosotros ya llegamos en una generación posterior, junto con Jardín, que es otra editorial de Andrea Triana, y empezamos ya, digamos, como a producir un poquito a partir de esos ecos del trabajo que ellos habían producido como muy, muy increíblemente por mucho tiempo. Sí, pero ahora hay como una multiplicación, ¿no? Sí, pues cuando te dije que nosotros queríamos hacer fanzines de mujeres que dibujaran porque en ese momento casi que no había, casi que gráfica impresa, pues ahora es como que uno levanta una piedra y ahí Sí, hay una editorial y pues a mí me parece que es muy nutrido y es muy chévere. Hay que tener mucho cuidado con de pronto a veces dejarse llevar como por oleadas y que a veces es cómodo como empezar a responder a unas tendencias. sí, Sí, como, pero pero en general a mí me parece que pues que es un escenario muy interesante porque hay muchas voces diversas, muchos tipos de manifestaciones como visuales que son muy interesantes y que sí, al final terminan nutriendo. Eso, el único problema con eso es que hace más difícil mi trabajo porque hay mucha competencia muy buena, sí. pero de resto está muy bien. ¿Fuiste a la vuelta en la Virgilio? No, no pude estar este año. La Vuelta es una feria que es muy interesante, que organiza, digamos, con apoyos distritales, junto con la Cámara Colombiana de Libre Diseño Independiente. Bueno, hay unas organizaciones que se turnan como por organizarlo y es una feria que a mí me parece que es vital justamente para el sector porque
sí que hay un vacío dentro de pues del gremio y hay varios, pero uno de ellos es como esa infraestructura para difusión y puntos de venta. Porque si uno es Sí, Planeta o una editorial gigante que tiene 60 títulos al mes, pues mal que peor va a poder subsanar de alguna manera como el estar el día a día. Pero si uno es una editorial chiquita, independiente, con unos esfuerzos y unas apuestas mucho mayores, pues que uno llega a un punto de venta que te quita en el mejor de los casos el 40%, en el peor de los casos el claro. 60%, pues es muy difícil que eso sobreviva. Sí, sí, Es es verdad, pero bueno, me quedé con muchas ganas, o sea, me fui unos días antes y estaba todo el mundo trabajando para la vuelta y, y bueno, espero tener poder hacer coincidir las fechas. Pero bueno, nada, súper interesante. Seguimos, toda esa biblioteca, ese fondo, esa escenografía nos deja así como curiosos. Y vos sos toquica.com y Caimpress, o está Y todo adentro de pues Toquica. Toquica es mi hermano Andrés, mi mamá Lilia, un equipo increíble de personas que nos ayudan. Y yo, Bien, bueno, gracias, mil gracias y bueno, espero que nos veamos el año que viene en Bogotá, esa es la intención. Bueno, en realidad acá en este espacio virtual no hay tiempo ni lugar, pero, pero bueno, que nos sigamos viendo por todos los medios. que así sea. Un gusto, Natalia. Gracias, Francisco. Bueno, que estés bien. Hasta luego.